Bienvenidos a la tercera temporada del Psique Podcast. Aquí hablamos de salud mental, psicología, emociones, mente y cultura. Pero también es un espacio abierto al debate. Comenzamos. 1, 2, 3, 4. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del Psique Podcast. Hoy en Estudio de Caso vamos a hablar sobre Chris Kostner-Sizemore, quien fue la primera mujer en hacer público su diagnóstico de trastorno de personalidad múltiple, el cual actualmente se conoce como trastorno de identidad disociativa. Yo soy la psicóloga Diana Ortiz, acompáñenos. Chris Kostner-Sizemore fue una mujer que cobró fama o relevancia tras haberle dado su diagnóstico de trastorno de personalidad múltiple, el cual hoy se conoce como trastorno de identidad disociativo. Entre sus personalidades se incluía Eve White, Eve Blake y Jane, entre muchas otras más. De acuerdo con algunos reportes e información recabada, Sizemore expresaba o externaba estas personalidades como mecanismos de afrontamiento debido a traumas experimentados en la niñez. Se estipula que más o menos empezó a tener esta situación a los 2 años. Y esto fue un cúmulo de sucesos. El primer suceso fue un accidente de cocina, un accidente doméstico que tuvo su madre, en el cual quedó seriamente herida y brotó mucha sangre de dicha herida. También presenció o le tocó observar a un hombre cortado a la mitad en un aserradero en el cual trabajaba su papá. En años más recientes, Sizemore había descrito cómo sus personalidades se habían combinado en una sola personalidad durante décadas, pero todavía ve diferentes aspectos de su vida como pertenecientes a estas personalidades. Por ejemplo, declaró que su esposo estaba casado con Eve White, no con ella, y que Eve White es la madre de su primera hija. Su historia se ha volcado o ha dado para películas. En 1957 salió una película la cual se titula Las 3 caras de Eve, basada también en el nombre del mismo, en el libro, del mismo nombre, y escrita. Se dice que junto a su psiquiatra ella colaboró en la escritura de este libro, pero el mayor crédito se le da al psiquiatra que la atendía en ese entonces. Sizemore publicó también su autobiografía en 1977, llamada Yo soy Eve. Cuando solo tenía 2 años, como les decía, había sido testigo de varios acontecimientos fuertes en un periodo aproximado de 3 meses. Esto también es relevante, no es que los eventos que presenció y la traumatizaron mantuvieron mucha distancia de tiempo uno entre el otro, sino que en un periodo breve de 3 meses ocurrieron todos estos acontecimientos. Como les decía, fue el accidente doméstico de su madre en la cocina, fue el testigo de cómo un hombre fue partido a la mitad en el lugar en donde trabajaba su papá. También presenció cómo sacaban a un hombre ahogado de una zanja. Y también se menciona el funeral de su primo pequeño, el cual le afectó severamente. Según Sizemore, estos acontecimientos traumáticos solo desencadenaron lo evidente, que la presencia que ya había de estas personalidades. La cito: a pesar de que las autoridades o científicos afirman lo contrario, mis antiguos alters no eran fragmentos de mi personalidad de nacimiento, eran entidades enteras por derecho propio
que coexistían con mi personalidad de nacimiento, antes de que yo naciera. No era yo, pero seguían intrínsecamente relacionadas con lo que significa ser yo. Esto lo mencionó, lo declaró en 1989. Sus profesores y familiares en un principio no creían que su comportamiento se debiera a que algo andaba mal en cuestión emocional y mental, ¿no? Pensaron que ella estaba jugando, que le gustaba bromear con ello o incluso que estaba mintiendo como para llamar la atención. También pensaron que se metería en problemas porque comúnmente ella no recordaba lo que hacía. Por ejemplo, una personalidad estaba sentada en clase y el siguiente día otra personalidad era la que hacía el examen que correspondía, y así sucesivamente. Sizemore acudió a un psiquiatra cuando empezó a experimentar fuertes dolores de cabeza, desmayos frecuentes y cambios de comportamiento. Dice que escuchó una voz que le hablaba sobre su marido y posteriormente dio con los psiquiatras Corbett Tickpeck y Herbie Clicky, quienes comenzaron a hacer terapia con ella y al principio pensaron que sufría de mucho estrés. Mientras continuaban con el tratamiento se dieron cuenta de que Chris se había convertido en una persona completamente diferente. O sea, mientras transcurría la terapia se dieron cuenta cómo cambió su comportamiento, como si fuera totalmente otra persona. Cuando Sizemore era normalmente una persona, como ellos la describen, digna, con su nueva personalidad era más agresiva, hablaba más y los psiquiatras la llamaron la personalidad provocativa, la cual al final tomó el nombre de Eve Blake, y la personalidad dominante pero silenciosa era Eve White. La personalidad que intentó estrangular a su hija a los 2 años fue Eve Black. Entonces, digamos, estas fueron ya como sucesos o conductas que sus personalidades la hacían, obviamente poner en peligro a otros, y por ende se empezó a agravar su cuadro. Mientras a Eve White disfrutaba de leer, a Eve Black le gustaba ir al cine, a la discoteca, y también notaron que junto con estas dos personalidades surgió una tercera, que fue Jane. Decían que Jane era como más centrada, más neutral, más capaz, y fue ahí donde mencionaban que el tratamiento funcionó, pero que no todo terminó, porque fue como un arduo trabajo para Sizemore, ya que después de las terapias, cuando digamos que Jane murió, la reemplazó con nuevas personalidades. Es decir, Jane, Eve Black y Eve White desaparecieron al mismo tiempo, pero fueron sustituidas o reemplazadas por 3 nuevas personalidades, y así fue continuamente. Cuando desaparecían las 3 personalidades latentes en ese momento, las sustituían por otras 3, o sea, aparecían en grupos de 3 y se iban en grupos de 3. Con el paso del tiempo, cada una de estas personalidades que fue borrada y reemplazada por una nueva, digamos que ahí fue donde todo el trabajo fue más arduo, porque parecía que era algo que no tenía un fin, que no iba a terminar, y los terapeutas pensaban que más o menos ella tenía unas 20 personalidades, incluso hasta más, y que todas las personalidades obviamente tenían diferentes características, edades, gustos, formas de hablar, de vestir, etc. Les voy a compartir algunas características de algunas de estas personalidades que fueron surgiendo a lo largo de la terapia y el tratamiento de Sizemore. Estaba la dama de las fresas, que tenía 21 años y comía fresas y excluía cualquier otro alimento. También la chica banana split, que era una niña temperamental que solo consumía este postre.
Estaba la dama púrpura, una mujer artrítica de 58 años que vestía pelucas blancas y vestidos morados. También la Virgen, quien no llevaba maquillaje y no soportaba que su marido la tocara. También estaba la dama de las cucharas, que básicamente recogía cucharas. La dama ciega, quien no podía ver. Estaba también Red Trace Lady, a quien no le gustaba tomar 2 veces el mismo camino. Y Sizemore declaró en 1993 que digamos que uno de los retos fue aceptar el hecho de que estaba bien ser ella misma y que no necesitaba estas personalidades para funcionar, y que habría algunas personas a las que no les agradaría esto y que eso estaba bien. Esto refiriéndonos al difícil momento que era que continuamente ella reemplazaba 3 de sus personalidades, ¿no? Y en este ciclo que parecía nunca acabar, pues ella fue su mayor reto, el aceptar que no necesitaba de estas personalidades. Años más tarde también dijo que las personalidades estaban en una especie de arena griega, todas se tomaron de las manos y luego caminaron detrás de una pantalla y luego todo desapareció. Nunca más han regresado. En 1957, sus psiquiatras Corbett y Herbie publicaron la historia de Sizemore como libro, y el nombre del libro fue Las 3 caras de Eva. Ese mismo año se rodó una película con el mismo nombre, y en 2003 surgió otra película más, también en 2016, que están basadas o inspiradas en la historia de Sizemore. No es tal cual su historia, solo están inspiradas en el libro que se escribió sobre ella. Después de un tiempo, Sizemore quiso contar su propia historia y en 1977 escribió su primer libro, que se llama Yo soy Eva, y en 1989 su segundo libro, el cual era En mi propia mente. Chris Sizemore ha sido objeto, como saben y como lo mencioné, de películas, literatura, pero también, al menos en nuestro campo, lo interesante de su historia y de su vida, pues es eso. Para el campo de la psicología ha sido un caso de estudio muy mencionado. Se ha escrito muchos artículos, se han realizado muchas investigaciones, se ha intentado pues estudiar a detalle todos los aspectos de este trastorno y también de la vida y las personalidades que llegó a mostrar o a surgir de Chris Sizemore. La razón pues por la que se considera este caso pues es obviamente que fue sorprendente y al mismo tiempo aterrador, ¿no? Lo que varias de sus personalidades de repente le hacían hacer. Lo que más destacó, como se los mencioné, fue que en una ocasión una de sus personalidades intentó ahorcar y matar a su hija. Entonces este caso ha dejado huella en la literatura psicológica y en la comunidad científica, no solo en el aspecto de la psicología, sino medicina y demás. Y se han hecho pues muchos informes de investigación, se han examinado exhaustivamente su caso, y se han abordado a detalle sus síntomas, la etiología del trastorno de identidad disociativo y demás. Así que vamos a hablar un poco de qué es el trastorno de identidad disociativo, también conocido tiempo atrás como trastorno de personalidad múltiple. Es un trastorno psicológico que se caracteriza porque la persona tiene al menos 2 personalidades, 2 alters, diferentes entre sí y tiene transiciones entre estas personalidades. Cada alter tiene su propio nombre, edad, historia, patrones de comportamiento, actitudes, relaciones, recuerdos,
Si bien una identidad muestra muchos rasgos, puede ser respetables o positivos o admirables, también es posible que otra de las identidades pueda exhibir características contrarias, ¿no? Que se cataloguen de repente, perversas o sádicas o malvadas o cuestionables, demás, de todo tipo. El número promedio de Alter suele oscilar entre los 2 y los 10. Sin embargo, dependiendo de la gravedad del trauma o de los traumas, puede ocurrir que se desarrollen más de 100 cambios de personalidad. Este caso de Chris Sizemore fue muy conocido, es muy conocido, tal vez ya lo hayan escuchado, pero también hay otros casos en los que sí se han presentado incluso más de 30 personalidades, pero en su momento lo hablaremos. El trastorno de identidad disociativo, al igual que otros trastornos disociativos, tiene como objetivo afrontar el trauma experimentado. Para el diagnóstico de este trastorno, las personas deberían haber experimentado un trauma prolongado, constante, y se menciona que el inicio de esto es en la niñez. Además, las personas con trastorno de personalidad disociativo pueden experimentar también pérdidas de memoria a corto plazo, no recordar de dónde vienen y cambios repentinos en sus emociones. También pueden desarrollar signos o síntomas de depresión, conductas autolesivas, intentos recurrentes de suicidio, también dolores de cabeza continuos y comportamientos inestables que se observan a menudo en este tipo de trastornos. También el trastorno de estrés postraumático puede estar presente o puede mostrar signos o síntomas similares al TID. También pueden desarrollar adicciones, consumo a sustancias, trastornos depresivos, trastorno límite de la personalidad. Hay varios trastornos que tienen signos o síntomas comórbidos al TID. Por eso es importante que se haga un diagnóstico adecuado para que se pueda desarrollar un buen diagnóstico y por ende también un buen tratamiento. Las investigaciones muestran que la mayoría de las personas con este diagnóstico suelen ser mujeres y entre las razones de esto se cree que es porque las mujeres están expuestas a más agresiones sexuales que los hombres y que también los hombres tienden a ocultar lo que les pasa, lo que sienten y sus emociones. Y por ende también se habla menos de cómo han sido agredidos y han sufrido traumas o violencia, debido a los roles de género. En el modelo postraumático, muchos psicólogos y psiquiatras coinciden en que el acoso severo en la infancia juega un papel importante en el trastorno de identidad disociativo. Un niño en situación de impotencia, debilidad, abuso, violencia, puede poco a poco convertir o desarrollar no solo el TID, sino también muchos trastornos y también muchos signos y síntomas que le van a complicar su adolescencia y por ende su adultez. Ahora, una manera de explicar cómo va surgiendo esto es que, por ejemplo, en la niñez, quienes han estado expuestos a lo que ya les comenté, poco a poco es como si se convirtieran en alguien más mediante un proceso que podríamos comparar o verle similitud a la autohipnosis para afrontar su realidad y las emociones de esa realidad. Entonces no crean que se genera de la noche a la mañana, pero sí es un proceso que si tuviéramos que darle una explicación, un poco sería esa. Y en el caso de Ip White, que como les decía, tomó mucha relevancia tras la publicación del libro Las tres caras de Ip,
y después sobre la película, que pues básicamente es como proporcionar un informe detallado sobre el TID. Chris Sizemore se convirtió en el primer caso publicado, se menciona que incluso del todo el mundo, y en el caso de ella, la disociación en su mente comenzó cuando ella tenía apenas 2 años, después de haber presenciado los incidentes que ya les comenté y que la marcaron considerablemente. Ella también declaró en una entrevista en 1975, no saben lo maravilloso que es ir a la cama por la noche y saber que serás tú quien se despierte al día siguiente. Porque pues estuvo muchísimos años sin poder ser ella misma, ¿no? Sin poder compartirse con o fragmentarse en tantas personalidades. La mayoría de las personas durante las últimas 4 décadas mencionan que Sizemore vivió una vida productiva y relativamente serena como pintora y defensora de la salud mental. Murió el 24 de julio del 2016 en Florida, cuando tenía apenas 89 años de edad. Su hijo, Bobby Sizemore, dijo que sufrió un ataque cardíaco y esa fue la causa de su muerte. Las dos, Yves y Jane, resultaron evanescentes, pero a medida que esas personalidades se desvanecieron, aparecieron otras, como les decía, que venían en grupos de 3, y a medida que sus médicos aprendieron más sobre la disociación, la persuasión de que su manifestación principal eran personalidades múltiples con rasgos muy diferentes, dio paso a la comprensión de las divisiones de la identidad que una persona podría tener, y que obviamente incluso a veces pueden ser muy sutiles, ¿no? No tienen que ser tan contrastantes la una de la otra, a veces son muy sutiles. Aún así, la forma en que se presentó fue notable. Algunas de sus personalidades, por ejemplo, sabían conducir, pero otras no. Una vez ella menciona: pesé 175 libras porque estaba alimentando a 3 personas diferentes en el mismo cuerpo con diferentes comidas. Y el doctor Citos comenzó a tratarla en 1970 y en 1974 él mencionó que ella ya no disociaba. Sizemore escribió una continuación de sus memorias, como les decía, Una mente propia, en 1989, en la que relata la integración de sus personalidades y su vida posterior. Fue oradora frecuente en nombre de personas con diversas enfermedades mentales, no solo TID, y una consumada pintora figurativa. Sizemore fue puesta en duda en el 2012 cuando Colin Rose, un psiquiatra especializado en disociación, publicó un libro que se llamaba La violación de Eve, en el cual acusó a su doctor, al psiquiatra de Sizemore, de haber ejercido una influencia poco ética similar a la del idioma Svanjoli sobre Sizemore, y la manipuló con propósitos nefastos durante y después del término de su tratamiento. El doctor Tickmer murió en 1990 y después, incluso cuando se hizo famoso el caso, él se negó a dar entrevistas. Su colaborador en ese entonces mencionó que no era porque ocultara algo, sino que porque él estaba tan ocupado dando conferencias, clases, atendiendo y ayudando a personas con este trastorno, que realmente le era casi imposible prestar una entrevista. Eso fue lo que se mencionó en su tiempo. Pero él murió en 1999. Y se dice que en diferentes momentos trabajó como su psicoterapeuta, publicista, agente literario, agente cinematográfico, editor de libros, negociador de contratos y asesor legal. Eso lo escribió el doctor Rose, que fue el que menciona que aquí
todo estuvo tan bien, tan ético y tan adecuado. También menciona, asistió al funeral de su marido sin ser invitado, fue padrino de su hijo y tuvo conductas sexuales inapropiadas con ella. Él dispuso que ella abortara y durante el procedimiento fue esterilizada sin su consentimiento ni el de su marido. El Dr. Rose y Sizemore habían trabajado juntos en un documental sobre la disociación y en una entrevista telefónica dijo que ella había sido colaboradora en el libro, lo que la retrataba como todavía bajo el control del Dr. Tippett, de alguna manera hasta su muerte. Y después de esto también se puso en duda al Dr. Rose, es decir, decían que él tenía envidia o estaba molesto porque no se concretó o no tuvo la misma relevancia su libro y lo que él estaba haciendo con Sizemore, etcétera, ¿no? Pero aquí es donde su hijo salió a dar declaraciones. Su segundo hijo, que fue Bobby Sizemore, y dijo: quiero agradecer al Dr. Tippett, al Dr. Clerke, porque fueron los primeros en diagnosticar a mi mamá. En respuesta a una pregunta sobre las afirmaciones del Dr. Rose, Sizemore conocía el libro del Dr. Rose, pero no lo había leído, dijo, y agregó que sí, que su madre había participado en la escritura de este libro. Entonces digamos que al parecer Sizemore no vivió para poder leer el libro o no quiso leer el libro del Dr. Rose, pero sí estaba colaborando en él sobre el documental sobre disociación. Internamente ya no sabemos qué pudo pasar, pero sin duda pues esta es una gran colaboración. Al final, lo último que declaró Bobby Sizemore fue que algo de verdad había ahí en las declaraciones del Dr. Rose, pero pues no puntualizó qué de todo lo que dijo o lo que afirmaba en su libro, pues era verdad. Solo Sizemore lo sabrá, solo sus psiquiatras lo sabrán. Y esto fue algo, digamos, de la polémica que rodeó este caso, esta historia impresionante, que sin duda es un estudio de caso muy complejo. Hay mucha más información. Ustedes pueden leer los libros que sacó Sizemore, su biografía y, digamos, su segundo libro básicamente relata lo que ella hizo cuando ya estaba curada del trastorno, cuando ya habían desaparecido sus personalidades. Cuenta qué hacía, qué se dedicaba, lo que ella fomentaba, lo que ella intentaba pues que los demás supieran, y también el libro que su psiquiatra pues sacó, que fue y es el más famoso, Las tres caras de Eve, y la película también la pueden ver. Y también les mencionaba que hay algunas películas más que están inspiradas en su caso. No relatan su caso directamente, están inspiradas. Así que pueden leer los libros, pueden ver las películas. Y también hay muchos artículos, tanto científicos como también artículos periodísticos, sobre su caso, las múltiples entrevistas que dio su psiquiatra, también las múltiples entrevistas que dio ella antes de fallecer, porque como les decía, ella se dedicaba pues a promover la salud mental. Y también la mayoría están en inglés, pero pues con la tecnología con la que contamos es posible que traduzcan totalmente toda la información. Entonces, este estudio de caso ha sido muy citado y ha sido muy estudiado por muchos especialistas, quienes también lo incluyen en artículos, en investigaciones, en libros sobre los trastornos de identidad disociativo y demás trastornos que tienen pues comorbilidad con este. Así que hay todavía mucha información. Para quienes estén interesados pueden consultar todos estos medios. Y cuéntenme, ¿ya conocían el caso de Chris Sizemore
o nunca lo habían escuchado, o incluso pudieron haber visto la película y no sabían que estaba inspirada totalmente en su caso, en su situación, que esto fue real. Este no va a ser el último estudio de caso en el que hablemos del trastorno de identidad disociativo, y también en otro episodio de Psicología para Todos hablaremos con más profundidad y más a detalle sobre este trastorno. Así que a quien les hayan quedado dudas, a quienes quieran saber un poquito más de esto, no se preocupen, lo vamos a seguir platicando, conversando, exponiendo e informando más adelante. Así que muchas gracias por acompañarnos en este episodio, nos vemos en el próximo y adiós.